Más fuerte porque es para el Señor, así que más fuerte ese aplauso para Dios. ¿Cuántos están felices en este día? Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Los que me conocen hace un tiempo, empezó el contador, por favor, porque yo se me olvida el tiempo. Lo necesito, por favor. Los que me conocen hace un tiempo saben que tengo diferentes mensajes cuando los entrego y como el cartero cuando sabe que trae algo diferente, ¿no? Y este es un mensaje que yo le digo mensaje de ouch. Si usted no puede decir ouch, diga uy, uy, uy. Hay dos opciones, o ouch o uy, uy, uy. Porque es como cuando usted le dan acá al costado, ¡oh! Ahí me dolió. Así que vamos a practicar. Esta zona, esta área va a decir ouch. Y aquella va a decir uy, uy, uy. ¿Estamos? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ouch! ¿Y aquella? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Exactamente esa es la palabra de hoy. El título es Por su sangre. Y también quiero decirle otra cosa que venía pensando en el camino. No es una palabra de condenación, porque Dios no condena a nadie. Y yo no tengo ninguna autoridad para venir a señalarte, porque cuando te señalo a ti hay 3 dedos que me enfocan a mí. Así que estamos todos en la misma situación, todos en la misma barca, todo el mundo está en la misma condición y en la misma responsabilidad. Cuando hablamos de la sangre, uno lo habla mucho en estas pasadas semanas cuando hablamos acerca de la cruz. Y uno llora, uno dice, wow, qué tremendo el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Pero es tan fácil que se nos olvide que, ese día lo recordé, pero ya pasó. El pastor decía ayer, vinimos al concierto, que por cierto fue una bendición. Si usted no vino, usted no sabe lo que se perdió. Fue un cielo no pequeño, grande, tremendo en este lugar. Y la pastora me veía con el teléfono. Yo dije, la pastora va a pensar que yo estoy texteando en el medio del concierto. Pero yo no estaba texteando, yo estaba recibiendo y escribiendo. Porque es lindo cuando Dios te agrega a lo que tenés preparado. Y sabe, pastora, hay una palabra que muchos repiten y dicen, el pueblo perece por falta. Y lo repetimos, el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Pero a mí me encanta analizar las palabras. La falta de conocimiento son aquellos que nunca han oído algo y por lo tanto lo ignoran. Y si hablamos en términos legales, a veces cuando alguien se lo acusa de algo puede tener una disculpa por no conocer que eso era malo. Y anoche mientras estábamos cantando el Señor me traía a mi corazón esto. La falta de conocimiento es ignorancia, porque ignoro algo. Pero tengo una mala noticia. Si usted está sentado acá y los que están escuchando por las redes sociales, si usted está escuchando este mensaje, ya no puede apelar por ignorancia. Porque ya conoce. Ay, Sam, ¿me voy o lo dejamos acá? Empiece con el ouch, uy, 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 ouch, ouch. Y el Señor me dijo, pero si el que conociendo no lo hace, se lo culpa de negligencia. Y cuando hablamos en la palabra, muchos dicen, por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero si seguís leyendo Oseas 4:6, dice, puesto que rechazaste el conocimiento. Fíjese que dice rechazaste, no es que no conociste, conociendo rechazaste. Dice Dios, yo también te rechazo como mi sacerdote.
Y no es eso, eso no queda ahí. Dice, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvido de tus hijos. So que la consecuencia de tu negligencia no solo la pagas tú, sino que la pagan tus hijos. A veces nosotros decimos, es que Cari no doy abasto, es que el trabajo, las cuentas, las deudas, es que. ¿Y qué tiempo le das a tus hijos? Y vuelvo, no le estoy diciendo solo a usted, todos estamos en la misma. Y yo entiendo, hoy los niños a veces es más fácil darle una tableta, un celular, darle que miren algo para que mientras tanto yo hago las cosas. Cuando es adolescente es lo mismo, pero el peligro es que el adolescente entra al cuarto, cierra la puerta y los papás ni sabemos qué está pasando. Quizás tú estás durmiendo y tu hijo está texteando con alguien que ni sabes. Quizás tu hijo está entrando a mirar cosas que no debe y tú ni te enteraste. Porque estás tan cansado del día que caíste noqueado, dormido. Y el enemigo dice, conociste, no velaste. Pero ¿sabes? Una de las cosas que yo pensaba, y los pastores están acá presentes, pastora, trabajamos 24/7. Y la pastora, les puedo decir, todo el tiempo estamos pensando, qué serie, qué palabra, qué necesitan los jóvenes, qué necesitan las damas, qué necesitan los caballeros. Le vamos a dar algo, un estudio bíblico, un congreso, le vamos a dar un concierto. Ya la agenda está, mire, yo le digo, esta iglesia tiene la agenda hasta la del año que viene full. Y la pastora no para, es dale Cari, que falta esto, que falta lo otro. Y yo me gozo, pero uno dice, no, usted no puede decir que acá no recibe palabra. No tiene la excusa de decir, no, es que no se prepararon, el mensaje no sé ni de qué fue. No, mi hermana, acá no. Porque somos responsables, porque vamos a dar cuenta delante de Dios. Miro el reloj y sigo. Ok, pero voy a hablar acerca de la sangre de Cristo. Cuando hablamos de sangre, es símbolo de vida. Si una persona pierde mucha sangre, ¿qué pasa? Se muere. Y para que esa persona recobre vida, tiene que haber una transfusión de sangre. Por eso es que leí un artículo que me encantó de un autor y decía, yo fui salvo por la sangre de Cristo vertida en el Calvario, pero por la sangre que otra persona donó cuando yo más la necesité. Esa transfusión me devolvió la vida. Por eso es que cuando entendés que Jesús, si bien la sangre de Él era preciosa en sus venas, pero solo era importante cuando Él la entregó, la dio en sacrificio vivo. Porque cuando Él la entregó, entonces el pacto estaba cumplido. Por eso es tan importante cuando Él dijo consumado es. Estaba diciendo lo entregué todo. Estaba diciendo estoy pagando el precio. Estaba diciendo te estoy entregando llaves para que tu vida sea victoriosa en esta tierra y podamos vernos en el cielo. Pero sabes, volvemos al mismo punto. Por falta de conocimiento, no saben lo que la sangre representa, lo que la sangre significa. No la aplicas porque no conoces el valor de su sangre. Voy rapidito. En Levíticos 17, usted lo puede también buscar en su Biblia, Levíticos 17, si quiere ir al versículo 11. La Biblia relata acerca de que en ese tiempo Dios le estableció algunas pautas al pueblo de Israel para que a través del sacrificio el pueblo pueda recibir perdón de pecado. Y mire, pastor, tengo muchos años en el evangelio, pero a mí me encanta seguir descubriendo lo que Dios tiene escondido. Y le soy sincera,
Yo lo aprendí estudiando este mensaje y dije, wow, yo nunca lo había visto así. Dios dijo, el sacerdote va a presentar una vez al año un cordero. La condición era que sea sin defecto. El pecador que presentaba el animal debía poner su mano sobre la cabeza del animal y degollarlo. Y tenía que ver cómo la sangre era derramada. Porque el que hacía eso era que estaba reconociendo que él era pecador, que merecía muerte, pero en lugar de él morir, había un sustituto que era el animal. El animal inocente y perfecto estaba muriendo para que su sangre perdonara su pecado. Eso se llama expiación. Al hacer esto, el pecador entendía que no podía por su medio ser libre de pecado. Y por eso hacía el sacrificio. Y yo quiero representártelo como hizo un teólogo hace muchos años. De esta forma, como si tuvieras una mesa. La mesa se ve hermosa. La mesa se ve divina. Y alguien viene a tu casa. Pero ¿qué pasa? La mesa tiene una mancha. Que quizás a primera vista no la viste. Pero hay alguien que la está viendo. Y la persona dice no. ¿Qué va a decir la gente que viene de visita? Yo tengo que cubrir esa mancha. Yo tengo que hacer que eso se cubra. Y por eso se lo cubría con el sacrificio del animal. Lo que hacía era cubría el pecado. Pero ¿qué pasa? Lo cubría, pero el pecado seguía ahí. La sangre del animal no perdonaba ni quitaba pecado, solo cubría. Solo cubría. Por eso es que cuando aparece Jesús en la escena, Juan el Bautista, conociendo esto, dijo, el día siguiente vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita, que renueva, que borra, que no existe más, que nadie te puede acusar, porque hay un Dios que derramó su sangre en la cruz para perdón de tus pecados. El poder de su sangre. El poder de su sangre, esa es la diferencia. Cuando uno entiende esto, uno dice, wow, pero ¿cuántas veces nosotros seguimos encubriendo? Ay, no, yo no quiero que nadie sepa. ¿Y se acuerdan que hablamos de Naamán la semana pasada? No, ¿qué van a pensar? No, yo no. Y Dios sigue hablando. Y Dios sigue dando oportunidades. Dice, en ninguna parte de la Escritura se enseña que somos salvos por la vida perfecta y ejemplar de Cristo, sino solamente por su sangre derramada en el Calvario. Es tan maravilloso entender que el sacrificio de Cristo hizo muchas cosas por nosotros. Voy rápido al que le gusta tomar notas. Y en los O-Groups le paso, usted tranquilo, yo le paso completo. Rápido, número 1, la sangre vino a justificarnos y a santificarnos. ¿Qué es justificarnos? Que aunque yo no merezco, según la justicia divina, porque recuerde, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no se equivoque. No porque usted venga a la iglesia significa que usted no es pecador. Todos somos pecadores. Y hasta el último día vamos a necesitar esa misma sangre que perdone nuestros pecados. Por eso es que la justificación es diaria. Padre, yo reconozco. Padre, te pido perdón. Y Él vuelve y te limpia. Y Él te santifica. Miren cuántas veces he dado clases de santidad. ¿Cuántos son santos? Yo no. Pero si tú eres santo porque Él te santifica. ¿Qué significa santidad? ¿Significa perfección? No. Santidad significa separado del pecado y dedicado para Dios.
Por eso somos santos, por eso Él nos santifica. Lo que Él hace es reconciliarnos con Dios. Me encantó un autor que leía, decía, Dios nunca se alejó de nosotros, fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios. Por eso es que Jesús viene a reconciliar, a hacer un puente, un camino al Padre. Le doy otra. ¿Para qué está la sangre de Cristo? Para derrotar a Satanás con todas sus acechanzas y poderes. Aunque Satanás ha sido lanzado en su primer estado por causa de su rebelión, todavía vive y opera en este mundo. Sigue encegueciendo a los hombres en cuanto al evangelio. Es el príncipe de este mundo controlando todo su sistema. Todavía sigue atacando a los santos y todavía es nuestro adversario porque está buscando a quien devorar. Pero ¿sabes? La palabra nos dice que Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Si tú estás cubierto por la sangre de Cristo, no puede tocarte, porque estás hecho un vallado alrededor tuyo, su sangre te cubre y Él no podrá ni puede tocarte. Por eso es que la iglesia clama y ora. Es triste, yo miro el reloj, es triste que en los tiempos que nosotros vivimos hay iglesias que no hacen liberación por temor. Y dicen a la persona, ya se te va a pasar. ¿Estás en depresión? Tranquila, tómate unas vacaciones. Pasa, como con las mamás, pasa. Y uno dice, pero no puedo más. No, pero tranquila, la paz del Señor. Pero la iglesia se tiene que levantar a decir en el nombre poderoso de Jesús. Habrá arma forjada que prospere contra la iglesia de Cristo. No existe depresión que pueda contra la iglesia de Cristo. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Pero no por nosotros. Porque usamos las armas que Él nos dejó. Porque usamos la palabra. Porque su sacrificio fue demasiado alto. Hablaba Anthony cuando hablamos de las 7 palabras. Nos quedamos después hablando. Y justamente en una radio que yo escuché de mi país, había un médico que a mí me gusta oírlo. Y en el tiempo de Pascuas, él hizo un libro acerca de todos los padecimientos que Jesús pasó en la cruz. Imagínense, un doctor hizo todo un libro de un acontecimiento. Y él nada más pudo resumir, es que no hay comparación, no hay forma de explicar lo que Jesús padeció en esa cruz. El estrés extremo, el dolor extremo, la pérdida total de su sangre, las heridas que tenía en su cuerpo, el soportar los clavos o cortar el peso de su cuerpo, la deshidratación. Y los médicos entienden que él murió por asfixia, que dicen que es una de las muertes más torturantes de una persona. Pero él lo padeció por amor a ti y a mí. Y cada vez, yo me imagino cada minuto, cada hora, cada segundo, él decía, vale la pena. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Va a valer la pena. El enemigo quedará enmudecido. Mi pueblo será levantado. Es tan maravilloso cuando lo podés entender. Los profetas del Antiguo Testamento, la presencia de Dios descendía, pero no era constante. Pero después de la muerte de Cristo, Cristo resucitado les dice, quédense en Jerusalén, no se muevan, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y me seréis testigo y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Maravilloso. Tengo que seguir. La sangre de Cristo abre el camino y un acceso directo a la presencia de Dios. Podés entender que en el tiempo del Antiguo Testamento entraba solamente el sumo sacerdote y tenía que prepararse porque al mínimo pecado, si él atravesaba la cortina del lugar santísimo,
le ponían un cordón y una soga y unas campanitas, porque mientras él caminaba la campanita sonaba, pero cuando la campanita dejaba de sonar, tan tan, significa que él, a causa de su pecado, había caído muerto delante de la presencia de Dios. Y no podían entrar a sacarlo con la soga, tenían que sacarlo para afuera. Imagínense la responsabilidad del sumo sacerdote para entrar en representación del pueblo y poner su vida en riesgo para entrar a aquel lugar. Pero si lees en la palabra, cuando Cristo dice consumado es, más allá de todo lo que pasó, dice que en el templo se rasgó el velo, se rompió en Dios. Esa cortina que dividía al humano con Dios se partió y dijo: tienes entrada a la presencia del Padre. ¿Quién te va a venir a decir que tú no puedes? Si tu Padre Todopoderoso lo dio todo por ti, si puedes tú sin appointment presentarte delante del Padre, del Dios Todopoderoso, y te dará la salud, la paz, todo lo que tú necesitas. Pero quiero también decirte esto. La palabra dice en Éxodo 12 que la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Mi mamá siempre me enseñó: por todo es la sangre de Cristo. Me golpeé un dedo, ¡ay, la sangre de Cristo! Me asustó la sangre de Cristo. Pero usted se ríe, a mí eso me salvó. Y ya se lo conté. El otro día hablaba con alguien y me decía: Cari, me acuerdo de ese testimonio. Para los que ya saben, tuve un accidente terrible hace unos años en Miami. Veníamos de un congreso y de la nada se interpuso un carro. Mi amiga, por no darle al carro, da el volantazo, el carro empieza a rodar. Y si a mí me preguntan cómo yo hice, yo no sé, porque es tanto el estrés que uno vive en esos momentos. Yo creo que no tuve noción que podía morir en ese momento, no, en mi mente no entró. Yo nada más me puse así y dije: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Era todo lo que yo decía. No sé por qué, lo repetía. Y el carro terminó de dar vueltas. Y cuando terminó yo dije: ok, listo, vámonos. Y le dije a mi amiga, porque mi amiga quedó arriba, el carro se voltea, ella estaba manejando. ¿Estás bien? Me dijo: sí. ¿Tú estás bien? Sí. Ok, listo, vámonos. Y las dos nos sacamos todo. Y la gente vino afuera pensando que habíamos muerto, sacaron, rompieron los vidrios, salimos caminando. Cuando vinieron los bomberos dijeron: nadie sale vivo de este accidente, no hay forma. Pero nosotros dijimos: tenemos un Dios que cuida de nosotros. Sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y a quién le servimos. Eso es más que suficiente. Aleluya, aleluya. Qué lindo es Dios. Por eso es tan importante en que en tu boca esté la sangre de Cristo. Éxodo 12, 11, 12, vamos a ir al 7, pero antes quiero leerte algunas partes del versículo 1. Dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: hablad a toda la congregación de Israel, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Le doy el contexto. El pueblo estaba a punto de salir de Israel, pero el faraón no se los permitía. Y hubo, ¿se acuerdan? Todas las plagas que hubo en Egipto. Pero una de las más dolorosas fue la de la muerte del primogénito. Y por tanto estaba el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Y Dios lo que dice es: esto va a ser lo que va a pasar. El ángel de la muerte pasará. Pero mi pueblo lo que debe hacer es agarrar un cordero sin defecto por familia y pintarán los bordes de sus puertas con la sangre de ese cordero. Cuando yo lo preparaba pensaba como cuando uno se presenta para el huracán, pastora, que uno dice: ok, vamos a poner la protección, vamos a comprar agua, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y uno se prepara para ese momento. Y cuando llega el momento, uno dice: déjalo ahí, papi, gracias. Uno dice:
bueno, ya no puedo hacer más nada. Ya me preparé, ya está. Uno no puede correr para ningún lado. Es confiar que Dios lo guarda y que lo que usted hizo va a preservar su vida, ¿sí o no? Por eso es que era sumamente importante. Dice que había 2 elementos que ellos tenían que preparar. Uno se llamaba lebrillo. El lebrillo era el contenedor de la sangre de aquel cordero que ellos habían sacrificado. Y dice que tenían que tomar el hisopo, mojarlo y pintar las puertas de su casa. El versículo 7 dice: y tomaréis de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas donde van a comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo no sé si Comunicaciones tiene la foto, pero es impresionante. Cuando uno puede ver eso, y yo me quedé porque decía, la sangre en el lebrillo no tenía ningún poder. Lo que le daba poder era el acto de obediencia, de agarrar el hisopo y pintar las puertas de la casa. La sangre aplicada sobre la casa era señal de obediencia, era señal de hacer las cosas a la manera de Dios. Uy, uy, uy. Porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Ay, yo miro el reloj. Pero cuando uno mira eso, desde la semana pasada Dios nos está diciendo, esta mañana Dios dijo lo mismo. No es a tu manera, es a mi manera. No es en tu tiempo, es en mi tiempo. Yo solo te pido que obedezcas lo que tienes que hacer y del resto yo me voy a ocupar. Pero mientras la tormenta pasa, pinta. Ocúpate de pintar, ocúpate de adorar, ocúpate de ayunar, ocúpate de declarar. Ocúpate, ocúpate. Como dice Jasmine, ubícate, ubícate. Porque le decía que esto a veces no es fácil. Ayer yo puse, justamente el pastor me decía, estudiando encontré el videíto, no sé cuántos me siguen en las redes sociales, pero vieron un videíto que yo puse, de una palabra en el 2019, que hablé también de la sangre, porque es un tema que me apasiona. Y estaba Emanuel, y yo le dije, hijo, porque me dijo, no, yo no quiero pasar al frente. Entonces yo dije, no importa, hijo. Pero al frente, sin decirse, yo le dije, un día te voy a ver predicando y mis ojos lo van a ver. Y lo vi. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero la gente dice, ay, pastora Karina es una orgullosa. Todo que el hijo. Que el hijo. No, mi hermano, no. Te está equivocado. Dios me guarde de ser orgullosa. Solo lo hago para testimonio y para fe del que está viendo. Es la única razón por la que lo hago. Porque los pastores son testigos del proceso que pasó Emanuel. Que él llegue a eso implicó lágrima. Que él llegue a eso indicó proceso. Que él llegue a eso implicó que él tenga que bajar la cabeza y reconocer su error. Ay. Me salgo un minuto. Como mamá, como pastora, yo le enseñé, el otro día lo hablábamos con Ramón, yo le enseñé a decirle, papi, si estás en problema, ahí está la oficina del pastor. Vaya y hable. Mamá, vaya y hable. Y le puedo decir hoy que es uno de los mejores amigos de mi hijo, el pastor. Porque el pastor jamás lo condenó. El pastor siempre le dice, Emma, yo pasé por eso. Emma, vas a salir adelante. Emma, vamos. Emma, vamos. Emma, vamos.
Porque se trata de testimonio. Se trata de testimonio. No se trata de ocultar. No se trata de decir, ay, mi hijo es perfecto. Ay, mi hijo. No, mi hijo, como todos. Como todos. Pero qué bueno es que puedas decir, si lo hizo con el mío, lo va a hacer con el tuyo. Si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo. Voy rápido. Es importante que seas obediente. Es importante que apliques su sangre en tu mente. ¿Sabes cuántas veces el enemigo viene a atacar tu mente? Cúbrela cada mañana. Padre, yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo cubro mi casa con la sangre de Cristo. Cubro mis hijos con la sangre de Cristo. Cubro mi familia con la sangre. Cubro mi iglesia con la sangre. Cubro mi casa con la sangre. Cubro mi futuro con tu sangre. Ay, santo. Voy a decirte algo en los minutos que me quedan. El pueblo de Egipto y el de Israel, si no había sido precavido en obedecer, habrá dicho, no pasa nada. Igual yo soy israelita, a mí no me va a pasar nada. Y los de Egipto no creían y no sabían. Pero le puedo asegurar que cuando la noche llegó, fue una de las noches más terribles que alguien pueda atravesar. Porque imagínense, en ese tiempo no había luz eléctrica. En ese tiempo era el silencio de la noche. Y se oían los gritos de los padres que perdían a su primogénito en sus brazos. Ese grito de dolor, ese grito de desesperación, ese grito del alma, que uno ni se imagina el dolor que alguien puede sentir al perder un hijo. Y uno dice, wow. Pero Dios algo me ministró, pastora, y es, en los tiempos que vivimos se sigue oyendo ese grito. Que aunque no lo puedas ver, lo puedes ver en las noticias, lo puedes oír de otros, lo puedes ver en las redes sociales. Hay un grito de desesperación. El enemigo está tratando de robar la vida de nuestros hijos, está arrebatando la vida de tantas personas. Los niveles de suicidio son altísimos en esta nación. Y como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Por eso es tan importante que puedas saber y decir, Padre, ayúdame a ser obediente. Padre, ayúdame a ser negligente. Para no orar por mí, sino para orar por aquellos que no te conocen. Por orar por aquellos que están en necesidad. Por aquellos que hoy están en dolor. Pero sabes, muy rápido, la obediencia implica voluntad. Tenés la decisión de hacer o de no hacer. Es más, Pablo decía, de hecho lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago por el pecado que hay en mí. Y el pastor, el invitado la semana pasada, ¿se acuerdan que en un momento dijo, a veces la iglesia pentecostal se equivoca? Y después dijo, mejor no digo eso y digo otra cosa. Pero como yo soy pastora y usted me va a tener que tolerar, yo se lo voy a decir, lo que él no se animó a completar. Porque si no se lo digo, Dios me va a pedir cuentas a mí si algo te pasa a ti. Así que eso no va a correr sobre mi cabeza. Soy pentecostal de la cabeza a los pies. Lo asumo. Amo la presencia de Dios. Pero cuidado de no confundir manifestación con presencia de Dios. De no confundir visitación con habitación. Voy rápido. Visitación. Cuando alguien viene a tu casa, tú le sirves un cafecito. Ay, qué lindo, qué bueno, qué interesante. Pero ya es tiempo que te vayas. La visita no va a decir, ay, pero este jarrón se ve feo acá. Ay, no, cambien esto allá. Tú eres visita. Ubícate. Pero el que se queda a vivir, uno le prepara
como le hizo la mujer al profeta. Esta es tu mesa, esta es tu cama, porque quiero que te quedes a vivir en mi casa. Porque quiero que hagas habitación en mi casa, en mi vida. Corrige, que hay que corregir. Sacamos esto, ponemos aquello. Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacamos esto acá, lo que tú digas, lo ponemos acá, se viene acá, lo ponemos allá. No te gusta, no hay problema. Y el Espíritu Santo dice, ¿me tienes como visita o me tienes como habitante? ¿Me tienes para estar danzando y hablando lenguas? ¿O me tienes para que yo cambie tu carácter, tu vida, tu forma de ser? Para que transforme todo lo que voy a transformar en tu casa. Visita o habitación. Dije la otra vez, hojas o frutos. Y con la pastora siempre hablamos, la gente se maravilla de los dones. Ay, que el profeta, ay, que la señal. Buenísimo, buenísimo. Soy pentecostal, vuelvo y te digo, me encanta la manifestación, el derramar. Pero mire, yo soy testigo. El pastor se mata orando y ora, y reprende y te hace libre. Pero si tú sales de acá y vuelves a lo mismo, estás en la misma, estás en la misma. Estás en la misma. Por eso la iglesia necesita en este tiempo entender que la presencia del Espíritu Santo produce cambio. Tu cambio se tiene que ver. No podés ser siendo la misma persona. Tiene que haber un testimonio. Tiene que haber un cambio. ¿Y sabes cuál es uno de los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¡Qué difícil! ¿Qué significa dominio propio? Que tú tienes dominio de tus emociones. Hasta ahí. Yo pudiera, pero no. Si yo, pero no, porque el Espíritu Santo no me lo permite. Dominio propio. Naamán dijo, pero no es mejor que venga el profeta, me dé una palabra y quede sano. No, te vas al Jordán 7 veces. Está sucio, al Jordán te dije. 7 veces en esa cosa sucia. Sí, 7 veces. Y decíamos con mi esposo, y le dijo 7. Y él estaba, yo no quiero. Y se zambulló una, esto huele, 2, y a la cuarta, esto no sirve. 4 veces ya estoy todo sucio. Es más, mis heridas se pueden contaminar. 7 te dije. 7. Imagino que él habrá dicho, bueno, ¿y qué pierdo? Vamos una más, 5. Y otra más, 6. Pero 6 no pasó nada. ¿Y por qué Dios no la hizo en la primera? Porque te dije 7. Al estilo argentino. ¿Por qué te dije 7? ¿Qué parte no entendiste del 7? Tengo acá los argentinos, por eso hablo así. 7. Pero ¿cuántas veces Dios te dice lo mismo? Ora. Pero no pasó nada. Ora. Pero tenés que ayunar. Ora. Pero tenés que. Ora. Pero yo voy a la iglesia y me van las cosas peor. Ora. Y yo estoy diezmando y no veo. Ora. ¿Cuántas veces? Las veces que Dios quiera. En el tiempo que Dios quiera. Cuando Dios quiera. Y mientras tanto yo le adoro. Y mientras tanto, mientras tenga aire, mientras respire, yo le adoro. Mientras espero, yo le adoro. Porque hay un Dios que es fiel y verdadero. Aleluya. Ay, voy. Llego. La semana pasada, a mí me encanta unir los mensajes. El pastor hablaba que había que humillarse y había que bajar el orgullo de lado. Él tuvo que decir, soy Naamán, soy capitán, pero tengo lepra. Tengo lepra, tengo que reconocer. Y demasiado que tuvieron misericordia, que él dice que estaba con la familia. Él no estaba supuesto a estar con la familia. Tendrían que haberlo alejado. Porque ponía en riesgo a su familia. Y volvemos a lo mismo. Podía contagiar a su familia. Pero él estaba. Pero él tuvo que reconocer, yo no puedo. No hay solución, no hay médicos. Y Dios usó a la persona que menos pensaba. Y él tuvo que salir él a buscar al profeta.
Y Dios me ministraba algo en estos días. Muchas veces, pastor, queremos que Dios transforme a nuestra manera. Que Dios me dé una palabra a mi forma. Y si no es lo que yo quiero, yo no creo que eso era de Dios. No, el pastor hoy no estaba muy conectado. No. Ay, si Dios no me habló, no tenía nada que decirme. Pero después llegas a la casa, ay, siempre lo mismo, y yo en esta tristeza, en esta depresión, en esta ansiedad, me siento tan solo. Y Dios dice, pero si tenías el altar frente a ti. No, pero yo estaba esperando que me llamen para darme la palabra. Sí, pero hicieron un llamado al altar. No, pero el pastor tenía que venir a mi asiento. No, pero y a veces tenés que dejar el orgullo de lado y decir, papá, te necesito. Esa palabra para mí era. Cuando te despojas de eso y te acercas al trono del Padre, tu vida va a empezar a cambiar de verdad. Porque no se trata de caerte, levantarte, llorar, sino va a haber un cambio en la semana. Pero cuando entras a la presencia de Dios y haces eso, Dios todo lo cambia. Fue rápido. Ahora sí, ajústese para otro ouch. Ay. Esta semana me encanta sentarme con Emma a mirar predicadores, aunque él mira en inglés y yo entiendo y practico mi inglés. Hay un predicador que es muy fuerte y yo dije, wow, Emma, pero ese hombre nos hizo llorar. Porque ese hombre decía, es joven, y él dijo, y es lo que el pastor decía esta mañana. Él decía, en este tiempo la iglesia está confiada que cuando la trompeta suene, todos nos vamos. Y él decía, eso no va a ser así. Lamento decirte. Y él decía, es triste ver en este tiempo que muchos juegan un doble juego. Yo me presento en santidad el domingo, pero el resto de la semana hago lo que quiero. Y muchos están jugando con el pecado. Cari, pero yo no hago nada malo. El pecado viene de todas las formas que tú te imagines. La mentira es pecado. Y la palabra de Dios dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ay, pero ¿y quién no miente? Los cristianos. Ah, pero yo soy cristiano. Mire, no tengo tiempo, otro día le cuento todos los testimonios. Pero la verdad siempre te va a dejar bien parado. La verdad siempre te hace dormir tranquilo y me canso de decirlo. Cuidado, iglesia. No juegues con el pecado. Muchos dicen, los demás se pierden. Cuidado, iglesia. No juegues con el pecado. Por eso es bueno. Y Dios así me lo dijo. Y aunque no te acuerdes de nada de lo que te haya dicho, que te acuerdes de esto. Y termino. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos trataron de encubrir su pecado y se avergonzaron porque sabía que el Padre se paseaba en el Edén. Y dice que el Padre se le acercó y le dijo, ¿por qué te escondes? ¿Qué le iba a decir? Porque desobedecí, porque comí del fruto. Y dice que el Padre hizo sacrificio, mató un animal, sacó la piel y los cubrió. Fue el primer sacrificio y derramamiento de sangre para cubrir el pecado del primer hombre de esta tierra, Adán. Pero Dios fue a la cara y le dijo, ¿por qué te escondes? Imagínese a Dios mirándolo a los ojos. Cuando Pedro necesitaba reconciliación, fue y le dijo, Pedro, ¿qué pasó? A la cara. ¿Me amas? Yo me imagino la mirada de Pedro después de haberlo negado. Pero siempre Dios se acerca al pecador y pregunta. Y dice la palabra que cuando llegues a los cielos, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo? ¿Qué le vas a decir? Si Cristo viene hoy, ¿cómo te encuentra? Ay, pero no tengo tiempo, tengo que ir a arreglar un par de cosas.
Dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperes. Y las señales se están cumpliendo. Por eso ponte a cuentas hoy. Tengas un año, un día, 100 años de creyente, ponte a cuentas hoy. Te digo lo que Dios me entregó anoche y cierro. Nadie quiere los procesos. Queremos los milagros, pero no los procesos. Y los procesos son necesarios. Y los procesos forman testimonio. No le evites procesos a tus hijos. Ora por ellos. ¿Duele? Sí. ¿Ver llorar a tus hijos? ¿Ver en el piso a tus hijos llorando? Duele. Pero vale la pena. El resultado vale la pena. Que encuentre a sus papás en el piso con él también. Y que digan, hijo, vamos, vamos, vamos. Hasta que Dios haga algo, vamos, sin acusar, restaurando. No lo queremos los procesos para nosotros ni para los nuestros, pero son necesarios. Pero la palabra dice que Él estará con nosotros en todo tiempo. Y Dios me dijo, es necesario que empiecen a pagar el precio. Es necesario que sepan que hay cosas que tienen que hacer. Hay cosas que tienes que dejar. Hay páginas que tienes que dejar de ver y de abrir. Hay lugares que tienes que dejar de visitar. Hay llamadas que tienes que dejar de contestar. Si quieres vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, es necesario que te alejes del pecado. Si tú sabes que la tentación está ahí, aléjate. Si tú sabes que eso te va a hacer caer, aléjate. Porque, iglesia, no se juega con el pecado. Necesitamos reconocer y arrepentirnos. Ponte de pie, si el coro me ayuda. Su presencia está en este lugar. Aleluya. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. La Biblia, decía un teólogo, que es un libro cubierto de sangre. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 12 se muestran diferentes sacrificios. Pero el sacrificio era para cubrir el pecado del hombre. ¿Y sabes lo que dice Apocalipsis 12:11? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La pregunta es, ¿y ellos de quién está hablando? De nosotros. Y nosotros le hemos vencido. ¿A quién? Al diablo. ¿Cómo lo vencimos al diablo? Por medio de la sangre del Cordero. Pero no solo por medio de la sangre del Cordero, porque la palabra dice, por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos y del testimonio nuestro. Pero Cari, ¿cómo mi testimonio puede vencer al diablo? Yo no entiendo. Porque tu testimonio revela lo que la sangre hizo en tu vida. Porque tu vida debe recordarle al diablo que aunque él trate, él no puede, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. La sangre y el testimonio vencen. Por eso el enemigo quiere cerrar tu boca para que no testifiques. Mejor cállate, porque en eso estás bien, Zuli, pero en esto no. Diablo mentiroso. Yo le voy a testificar, porque lo que todavía no hizo lo va a hacer mañana, porque ese es el Dios que le sirvo. Tu testimonio cuenta. Te admiro, te honro, te honro.
testimonio. El decir no fue por nuestra fuerza, no fue por mi mérito, mi testimonio bendice. Por eso es tan importante que busques esa sangre. Tranquilo, tranquilo. El pañito más chiquito. Y digas: Señor, nunca olvido el sacrificio, porque eso formará parte del testimonio. En lo que el coro habla, todos cerramos nuestros ojos. Es un día de ponernos a cuentas. Es tan lindo Dios que siempre te da diferentes oportunidades. Él sabe lo que tú necesitas. Él no te acusa, Él te llama. Por eso el primer llamado que quiero hacer en esta mañana es: ¿cuántos quieren decirle sí a Jesús? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, gracias? Gracias por tu sacrificio por mí. Gracias por tu amor, aunque yo no lo merezco. Señor, mucho tiempo quizás me alejé, pero hoy te necesito. Si ese eres tú, rapidito, en los minutitos que nos quedan, si alguien quiere entregar su vida a Jesús y vivir esta vida que yo te conté hoy, una vida con acceso al trono del Padre, una vida donde Él te cubrirá y te guardará. Si ese eres tú, levanta tu manito ahí donde estás. Vamos a orar juntos.